Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento estamos totalmente en vivo desde Los Ruices, como indicamos, al este de la capital venezolana. A mi lado se encuentra el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, quien nos va a hablar sobre todo lo que ha sido este paro de profesores. Recordemos que el pasado jueves se dio un paro de profesores universitarios por 24 horas, pero también el día de ayer distintas universidades emitieron una denuncia, en especial también la Universidad Simón Bolívar, sobre el pago del bono vacacional, debido a que los profesores universitarios ya salieron de vacaciones y todavía no han recibido ni siquiera el bono vacacional. Profesor, para que nos explique exactamente esta demanda que tienen hoy los profesores universitarios y también para que nos dé un balance sobre este paro primero que hicieron de 24 horas el día jueves. Empecemos por lo segundo. El conflicto no va a terminar aquí. El conflicto se va a profundizar y se va a profundizar porque creemos que el gobierno nacional no tiene recursos. Eso es lo que está en el fondo del asunto. No tiene recursos para asumir los compromisos a los que está obligado. Y el no tener recursos se traduce en no hacer los ajustes de sueldo correspondientes, no solamente a los universitarios, a todo el país. Hay que hacer la señalación también de esto. Es un problema laboral venezolano que el gobierno nacional no tiene cómo asumir esa responsabilidad. Entonces, con los universitarios el problema es mucho mayor porque tiene que ver con el pago mensual, con los ajustes que tiene que haber de nuestro sueldo, que no se ha hecho atenido a la Constitución Nacional, que no se ha hecho atenido a las convenciones colectivas que el mismo gobierno se genera para él y que discute con él mismo, saltándose todos los reglamentos, todas las leyes nacionales e internacionales, la Constitución, ¿verdad? Discuten su propia convención colectiva y aún así la incumplen, que es el caso del bono vacacional. Incumplen con el bono vacacional que tenían que pagarlo 15 días antes de irnos de vacaciones. Esto correspondía con el 11 de julio y supuestamente estamos de vacaciones hoy en día y resulta que no se ha hecho efectivo este pago y tampoco hay fecha exacta para que ese pago sea efectuado de manera oportuna. Ya no va a ser. Entonces, el reclamo es: paguen el bono o no vamos a salir de vacaciones. O sea, eso significa que se va a correr la vacación hasta que cancelen ese bono. Bueno, entonces es parte también de las acciones que probablemente van a tener ahora ustedes dentro de estas protestas. Entendíamos también que ustedes se comunicaban con los profesores de la Universidad Central de Venezuela. El caso es generalizado, nos estaba comentando también, todas las universidades, todos los profesores universitarios que están pasando esta situación. Hablamos de este paro de 24 horas. Esta semana que viene, profesor, van a volver a reunirse ustedes como profesores universitarios de repente para extender este paro a 48 horas. Y también entendemos que hay una discusión con todas las federaciones, también de enfermeros. Usted estaba indicando que este es un problema mucho más amplio y que hay que discutirlo de manera más amplia. También esos encuentros intergremiales para discutir esto, porque pudiéramos entender que todos pueden tener demandas, pero también saber que probablemente el Estado no puede cubrir esas demandas y también discutir, porque el Ministerio de Defensa sí hizo un reajuste y quisiéramos saber exactamente sobre esos reajustes, porque hacia un ministerio y porque quizás ustedes no. Ya, te decía, el conflicto es laboral venezolano, o sea, es un problema económico que tiene el gobierno con los trabajadores venezolanos, con ajustar los sueldos, los salarios a lo que dicta la Organización Internacional del Trabajo, lo que dictan los derechos humanos, por ejemplo. O sea, el salario tiene que ser suficiente, eso lo dice la Constitución también. El sueldo tiene que alcanzar para comer, para vestirse, para recrearse, para atender la salud. Nuestros sueldos en Venezuela, en el caso de ningún trabajador, alcanza siquiera para comer. Entonces el gobierno venezolano tiene que ajustarse a derecho, tiene que ajustarse a la Constitución, a los derechos humanos que dicen que el sueldo, el trabajo debe alcanzar para la vida, para comer, para vestirse, para recrearse, para todo. Entonces, si esto no se ejecuta de este modo, como creemos que no se va a ejecutar porque seguramente el gobierno lo que tiene es carencia de recursos, entonces el gobierno tiene que ponerse a tono con el trabajador venezolano. Como tú bien decías, son las universidades, pero también es el caso de la salud, los médicos, los enfermeros, es Corpoelec. Es toda una situación gremial y sindical que se le ha presentado hoy en día a Venezuela por la inopia y la manera infame como el gobierno nacional está atendiendo la economía y está atendiendo al trabajador venezolano.
el conflicto va a seguir en las universidades y el conflicto va a seguir extendiéndose a otros gremios y estamos trabajando en eso precisamente, a otros sindicatos, porque es imposible trabajar así, es imposible trabajar y que el dinero no te alcance siquiera para comer. La cesta básica pasa a los 400 millones de bolívares, entonces ¿cómo el sueldo de un profesor universitario, lo máximo que gana, va a rondar los 50 millones, los 60 millones? Eso es imposible, está desajustado esto. Y si no pagan el bono va a ser mucho más conflictiva la situación y vienen otros paros seguramente y vamos a tener que ir al ministerio a hacer nuestros reclamos y no vamos a parar de comunicarle a la sociedad venezolana el conflicto que tiene el trabajador venezolano el día de hoy y especialmente el trabajador universitario, el profesorado de la Universidad Venezolana, que no va a callar su voz, y eso se lo agradecemos mucho a los medios, que estén atentos a todo lo que va a ocurrir, porque seguramente vendrán más paralizaciones, vendrán más visitas al ministerio, vendrán más comunicaciones, más ruedas de prensa para comunicarle al mundo la situación del trabajador venezolano que se ve lesionado por un gobierno que obviamente ha optado por desconocer el trabajo como un valor para la sociedad. ¿Qué mensaje ustedes como de la parte gremial o también de la representación que tienen ustedes con los profesores, a esos profesores que hoy también los están escuchando y que también hoy están preguntándose las próximas acciones, por medio de donde se van a seguir comunicando, quizás también para mensajes dentro de su mismo grupo? Claro, estimados colegas profesores, estimados colegas trabajadores de otros gremios, sigamos la lucha, porque no puede ser que nos rindamos ante un gobierno que quiere acabar con el trabajo en Venezuela. Tenemos que seguir reconociendo el trabajo como un valor y a los universitarios, todos, el llamado es a seguir participando de esta lucha, a si vamos al ministerio, acudir al ministerio, si hay que seguir parando actividades, aunque ya vamos a salir todos de vacaciones, esas vacaciones no se van a reconocer hasta tanto paguen el bono. Estemos todos muy atentos a las acciones y participemos de ellas y tratemos de comunicar al mundo esta situación que están pasando los profesores universitarios y los trabajadores venezolanos. Atentos y dispuestos a la lucha. Bueno, también vamos ahora a hablar y agradecemos al profesor Usechi, pero también estamos acá con el profesor